De ahí surgía también, que me parece que es algo para contrastar con este momento que vivimos también, de ahí surgía una cierta idea acerca del Estado. El Estado estaba en nuestras representaciones dominantes en los años 80, ciertamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Cuando en los 80 decíamos Estado, se nos aparecía el rostro de Videla. El Estado era el Estado terrorista. El Estado era un Estado invasor de nuestra privacidad, era un Estado negador de nuestros derechos, era un Estado violador de nuestras libertades. La idea de Estado que teníamos en los años 80 me parece que es la idea de Estado que transmite la película, que no por casualidad fue la película más vista del cine argentino de esa década de los 80, que fue la película Camila, que era una película sobre la dictadura de Rosas, que todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla. Hay un muy interesante artículo de Tulio Alperín Dongui, en un libro publicado hace ya como 20 años, que analiza el éxito de esa película diciendo, y claro, si era y fue vista como una película sobre Videla, para que no quedara ninguna duda, en la primera escena María Luisa Bemberg hace que el mayordomo de Rosas meta 7 u 8 gatitos que estaban de más en la casa del dictador y los ahogara en el Río de la Plata. Entonces esa era la idea de democracia asociada a la noción de libertad y a la crítica del Estado que teníamos en las discusiones corrientes en el mundo político, en el mundo universitario, en el mundo estudiantil de los años 80. Cuando uno compara eso con el modo en que hoy pensamos estas mismas cosas, la primera constatación que hay que hacer es que hoy no hablamos tanto de democracia, y mucho menos hablamos de democracia como una utopía de libertades que esté en el futuro. Yo diría que si hoy hablamos de algo, es de un proceso, es decir, seguimos hablando de proceso, pero el proceso no es un proceso de transición a la democracia. La silabación se corrió de la palabra transición y fue a parar al final de la propia palabra democracia, y hoy decimos más que democracia, democratización. La discusión hoy en la Argentina es la discusión acerca de la democratización creciente de la sociedad. Y llamamos democratización a un proceso de universalización, de ampliación, de profundización de una cosa de la que en los 80 se hablaba poco, de derechos. Si en los 80 la idea de democracia estaba asociada a la noción de libertad, hoy la idea de democratización está asociada a la noción de derechos. Democratización es un proceso de profundización, de generalización, de universalización de derechos. Y eso nos lleva, y algunos de los ejemplos los mencionaba Eddie hace un rato, ¿no? El derecho a casarnos con quien se nos ocurra, el derecho a tener una jubilación. Este último es un derecho extraordinariamente importante, que hemos vuelto a poder pensar como un derecho en la Argentina de los últimos años, porque hace 10 o 15 años no teníamos un derecho a la jubilación. Teníamos una apuesta en la timba financiera, apuesta que ni siquiera hacíamos nosotros, porque hacían otros por nosotros. Y la jubilación nuestra era una contingencia resultado de un conjunto de azares en bolsas del mundo que no controlábamos. No había allí un derecho. Hoy podemos decir que todo laburante argentino sabe positivamente que el día que le toque jubilarse tiene el derecho de hacerlo. Y eso nos lleva a una diferencia fundamental entre los 80 y estos años que corren. Porque la razón por la que todos los laburantes argentinos tenemos un derecho a la jubilación es que hay un Estado que garantiza ese derecho. Lo más importante de la famosa estatización de los fondos previsionales y de la liquidación del curro abominable de las AFJP no es que esa masa de dinero haya pasado a estar en manos del Estado. Es posible que eso sea lo más importante desde una perspectiva económica, desde la perspectiva de un economista que dice hay allí una masa de recursos con la que se puede financiar no sé cuánto. Pero desde el punto de vista conceptual, que a mí me interesa aquí, lo importante, más que el Estado esté manejando esa masa de recursos, es que porque lo hace, el Estado está en condiciones de garantizarnos una cosa que hoy podemos pensar como un derecho. Entonces, el desplazamiento de la centralidad de la idea de libertad
a la centralidad de la idea del derecho conlleva el desplazamiento de la idea del Estado como estando del lado de las cosas malas de la vida a la idea del Estado como estando del lado de las cosas buenas de la vida. De la idea del Estado como amenaza a la libertad a la idea del Estado como garantía de los derechos.